días, gracias por continuarse informando en todo lo que acontece en nuestro mundo, en nuestra América Latina, en nuestra Venezuela y en El Salvador. Vamos en esta oportunidad a conversar con un importante personaje, Sandino Primera. Todos sabrán que Sandino Primera es uno de los hijos de Ali Primera. Así es que vamos a saludar a Sandino Primera. Sandino, buenos días. Buen día, hola Guido, Gerson, a todos ustedes por el esfuerzo de esta conexión, de este contacto. Por favor díganme si se escucha bien, si se escucha mal. Tuve que conectarme por el celular de mi compañera porque no pude lograrlo desde el mío y espero funcione, espero que este contacto sirva y logre las expectativas de la iniciativa de ustedes, agradecidos por la convocatoria. Sandino, nosotros también en El Salvador, muy agradecidos. Quiero decirte que la primera vez que fui a Venezuela, el chofer que me llevaba me dice, vamos a poner una canción que te va a gustar mucho. Y por supuesto, era lo que nosotros consideramos como el segundo himno nacional de El Salvador, el sombrero azul. Creo que en primer lugar nos refiramos porque un regalo tan importante que tu padre nos hizo al pueblo salvadoreño, el sombrero azul. ¿Cuál es, cuando escuchas al sombrero azul, qué piensas tú de El Salvador, Sandino? Me recuerda la anécdota cuando la Nestlé, a través de Nescafé, nos propuso a la familia hace varios años atrás para grabar la canción del sombrero azul para un comercial de Nescafé con la canción de Ali. Y yo decía, si nosotros permitimos que Nescafé, que Nestlé utilice un comercial de ellos, el sombrero azul, Ali va a salir como los zombies de las películas y nos va a jalar por las patas, nos va a caer en todas nuestras pesadillas, porque sería contrario a lo que él llamó a la conciencia, a la que él motivó a despertar de la independencia de los países, de la soberanía, si una de sus canciones cae en manos de esa transnacional con tan terrible antecedente, ¿no? Y más allá de esa anécdota que para nosotros siempre fue, bueno, un llamado de dignidad, haber rechazado, por supuesto, rechazamos de tajo que la Nestlé utilizara la canción del sombrero azul para un comercial dentro de El Salvador. Para mí el sombrero azul es justamente un acto, un grito desde esta parte de América, desde toda parte del mundo hacia Centroamérica, específicamente hacia El Salvador, para que supieran que no estaban solos. Y eso nos hizo sentir a nosotros también en Venezuela, nos hace sentir muy cercano al proceso de la patria grande, nos hace sentir muy cercano al proceso centroamericano, a su historia de esfuerzo, de lucha, Ali como un gran orientador y un gran historiador también, por supuesto, que utilizó la canción como herramienta. Y el sombrero azul significa eso, significa un puente muy poderoso entre nosotros como países, como territorios, que podemos estar distantes en lo físico, en lo geográfico, pero con actos como ese, pues como esa canción El sombrero azul, nos acerca muchísimo, nos hace sentir de cerca el proceso de ustedes, nos los hace sentir nuestro también. Por supuesto, Sandino, y que en cualquier momento, en cualquier época, hay una canción necesaria y nosotros pensamos en El Salvador, el sombrero azul sigue siendo la canción necesaria y creo que eso es importante. Ahora, Sandino, creo que vamos a comenzar hablando también porque los artistas nunca paran. Los artistas tienen que estar leyendo la realidad del país para traducir esa realidad en una canción. ¿Qué está haciendo Sandino hoy
¿Cuál va a ser la próxima producción de Sandino? Bueno, hace como ya mediados de mayo, hace como un mes, unas 6 semanas, lanzamos una canción, digamos, una canción que no nos esperábamos porque tampoco nos esperábamos que la pandemia del COVID pegara tan duro. No, jamás nos esperamos estas consecuencias, ¿no? Y lanzamos una canción que se llama Eres tú, que pueden escucharla, pueden ver el video incluso por YouTube, Eres tú. Pero esa fue una canción, como digamos, inesperada, ya que nosotros veníamos trabajando, tenemos rato trabajando en un disco que está a punto de salir, un video musical que grabaremos mediados del mes de julio, dentro de unas 3 semanas. Vamos a grabar el video aquí en Caracas, en Venezuela. La canción se llama Las Feas Artes. Las Feas Artes, que va a ser el primer sencillo que se desprende del nuevo disco que estaremos lanzando también en los próximos meses. Sandino, creo que todos los géneros musicales tienen algo de bueno, pero uno de repente piensa, la canción necesaria es aquella que va de la mano con lo que ocurre en cada país, en cada momento, en cada realidad. Sin embargo, hoy día estamos en una situación tan difícil en donde incluso hay una arremetida en cuanto a dejar atrás la canción necesaria y traer esa música que poco dice, que no habla de realidad. El llamado, Sandino, para que realmente escuchar esa canción que nos inspire a lo que hemos vivido, a lo que seguimos viviendo, porque los problemas de ayer siguen siendo los problemas de hoy y continuarán siendo los problemas de mañana. Y a esa realidad hay que hacerle una composición, Sandino. Claro. A mí me gustaría mucho escuchar de manera más frecuente esta canción que tú dices, de compositores salvadoreños, de compositores nicaragüenses, de compositores guatemaltecos, que seguro la hay, que seguro existe, de compositores mexicanos, pero que todavía los puentes de divulgación, de difusión de este material, de estas producciones, de estas canciones, es muy pobre. Todavía los puentes son muy débiles. Y a mí me gustaría escucharlo permanentemente. Me gustaría que me dijeran que ya el Sombrero Azul es oficial, oficialmente el himno o el segundo himno de El Salvador, pero que hay unas nuevas canciones con nuevos compositores, cantoras, cantores, haciendo esta canción. No me importaría, te lo juro, no me importa si es reggaetón, si es en ritmo de cumbia, si es en ritmo de salsa, si es en ritmo de merengue, si es en ritmo de rock, si es en ritmo de reggae, de hip hop, mientras el contenido de esta canción haga lo que tú dices, hable de nuestra realidad y nos ayude a entender la realidad y sobre todo las vías, las formas para superar el estado actual de las cosas, ¿no? El estado trágico actual de las cosas. Esa es la canción que yo considero necesaria, más allá de los géneros, hermano Guido, más allá de los ritmos. Es la canción que sea audaz, que busque conectarse, sobre todo con la juventud, con los sectores más jóvenes, que están más dispersos, más disociados, entretenidos, y en los ritmos que nos guste y que les gusta a la juventud, nos hable sobre estos problemas de una forma en que nos anime a sumarnos
a ser parte de la transformación. Ese es el gran reto de la canción que se llama o que en algún momento se calificó como necesaria, ya que nosotros a veces decimos, pero bueno, es necesaria esa canción. ¿Qué tan necesaria es si la gente al final no la necesita? Tenemos que buscar aquello que la gente haya decidido necesitar, por las razones que sea, por la alienación, por la transculturización, se haya inclinado a escuchar ciertos géneros musicales, ciertos ritmos, bueno, y meternos allí también, hacer películas, hacer dibujos animados, hacer videos. O sea, es urgente la necesidad de trabajar en ese sentido. No podemos quedarnos únicamente en la canción que alguna vez se hizo, apoyarnos en eso. Tenemos que ser capaces de decir lo que nos pasa hoy de una manera audaz también. Sandino, cualquiera tiene derecho a escuchar lo que quiera en cualquier rincón encerrado, pero la verdad es que es necesario. La canción tiene que tener un objetivo. Fíjate, no sé si recuerdas, pero en cierta oportunidad yo te entrevisté en El Salvador y te dije si eras trovador y tú me dijiste, yo no soy trovador, yo soy cantor. Yo no puedo ir a encerrarme ahí en un cuarto con unos cuantos borrachos. Yo le canto al pueblo. Esa situación es muy necesaria, Sandino. Tú eres, Guido, tú eres el compañero que me entrevistaste una vez en una radio, ¿verdad? Fue una En la radio. Maya Visión. Claro, claro, hermano. Ya me parecía conocida tu cara. Yo sigo siendo igual desde el punto de vista, aunque por supuesto que uno ha venido entendiendo cosas, comprendiéndolas mejor, evolucionando en ese sentido, en la comprensión. A veces yo antes era un poco más purista y tal, la canción necesaria y siento que a veces uno desvincula, nos desconecta de una realidad social que nos guste o no, es la realidad. Estemos de acuerdo o no, es la realidad. Y entonces, como tú dices, todo el mundo tiene derecho a escuchar lo que quiera, pero si nosotros creemos que la canción de verdad es una herramienta de comunicación poderosa y que puede ayudar al despertar de la conciencia, debemos entonces también plantearnos nuevas formas de lograrlo. Y allí es donde yo estoy concentrado. Por eso a mí no me gusta encasillarme si es trova o si es algún otro género. Yo busco en todo caso de construir una canción, una composición, donde esta letra, el contenido sea sencillo, llano, fácil de entender, pero que nos ayude a ver lo que a veces está al lado de nosotros o al frente, pero no podemos ver porque estamos dispersos, estamos distraídos, disociados. Entonces, a mí me gusta esforzarme en asociar, en vincular aspectos de la sociedad que nos ayuden a comprender el nivel de riesgo que corremos. Si no fortalecemos la conciencia colectiva, el riesgo que amenaza, si no avanzamos en el fortalecimiento de cooperación entre la región latinoamericana, entre los países del mundo, sobre todo la región latinoamericana, y cómo decimos eso sin sonar aburrido, sin sonar partidista, electorero, o que si de la izquierda, tenemos que ser audaces. Ahí es donde yo creo que está el gran reto de la supervivencia de esta canción. Sandino, para quienes nos sintonizan, estamos conversando con Sandino Primera, un cantautor venezolano, uno de los hijos de Ali Primera, que nos regaló el sombrero azul. Sandino, venimos de épocas maravillosas, la época de las dictaduras en América Latina, en donde había una gran producción desde la Patagonia hasta México. ¿Qué país no sacó tanta música necesaria
algunas tuvieron la oportunidad de salir de las fronteras, pero había eso. ¿Cómo está esa situación hoy? Porque podríamos decir, es que en aquel momento las dictaduras eran así, pero hoy la dictadura, la arremetida, tiene más sutileza. ¿Cómo realmente analizas la situación de los cantores latinoamericanos en esta nueva arremetida que necesitamos nosotros, que mucho tacto para ver, mucha creatividad y también la juventud sobre todo, porque parece que tenemos problemas por la juventud y del problema no son los jóvenes, sino fue nuestra, que no sembramos una cultura política, histórica en América Latina. ¿Cómo los artistas latinoamericanos, los cantores latinoamericanos están viendo esta nueva realidad? Bueno, habría que en principio me siento la necesidad de insistir que es importante que desde el principio aclaremos que no somos países independientes, no somos países soberanos desde el punto de vista cultural, es decir, en lo político, en la forma de curarnos, incluso hasta en la forma de alimentarnos, más allá de la gastronomía local de cada territorio, en la forma de alimentarnos, hasta en la forma de vestirnos, Guido, la forma de concebir el amor, la espiritualidad humana, muchos factores de una cultura, que forman parte de una cultura, digamos, está tocada por una visión colonizadora, que fueron los que gobernaron luego de que se firmaran las actas de independencia de los países en Latinoamérica. Vino, los que se encargaron del gobierno, eran sectores opulentos, eran sectores ricos, eran sectores con mucha plata. Y me siento la necesidad de ubicarnos allí, porque desde allí se definió la educación, desde allí se definió que debíamos aprender. La historia universal de nuestros países hablan es de Europa, hablan es de Troya, hablan es de Roma, ¿entiendes? Hablan de otros países, no hablan del Popol Vuh, no hablan de Tupac Amaru, no hablan de Tupac Katari, no hablan de los mayas, no hablan de los aztecas, no hablan de los incas. Entonces es como si no hubiéramos existido. Ya desde allí es muy difícil liberarnos, que la educación y que la sociedad realmente esté preparada para independizarse, para una cultura independentista, para lograr la independencia de verdad, para lograr ser soberano de verdad. Porque vamos a estar repitiendo lo que repitieron aquellos que nos dominaron y nos colonizaron. No vamos a estar aprendiendo de nosotros como territorio. Digo todo esto, repito, Guido, que me siento la necesidad de aclararlo antes de hablar cómo hacer, de qué manera creativa podemos abordar a la juventud y a la sociedad en general, para que seamos todos parte, más allá de las inclinaciones partidistas incluso, en un principio de las inclinaciones políticas, en un principio, cómo podamos toda la sociedad inscribirnos juntos en un proyecto de país, que logremos realmente la independencia, que logremos realmente la soberanía cultural, la independencia cultural, los procesos endogenistas del desarrollo endógeno, para poder así, desde esa posición, construir todo un sistema educativo o de entretenimiento recreativo, como las artes son maravillosas para eso, es decir, el cine, los dibujos animados, la música, la pintura, las artes plásticas, son expresiones muy poderosas
de una nación, de un territorio, y a través de ellas podemos nosotros, digamos, visualizar, materializar esto que yo te estoy hablando, cómo logramos de verdad ser independientes. Si nosotros seguimos creyendo que la vida ideal es lo que nos muestra la productora de sueños como Hollywood, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Tenemos que construir nosotros y definir juntos la vida más inteligente en este territorio. El cuidado de la tierra, el buen alimento, que es la primera salud, una indumentaria acorde a nuestro clima, y así hasta los deportes, la educación, el pensum educativo debe repensarse, debemos repensarnos profundamente, sin tener miedo, y sin tampoco eso signifique que queremos ir para atrás, que queremos ser otra vez, andar con poca ropa. No, no, yo no estoy planteando eso. Yo estoy planteando es que hay una parte de nosotros como esencia que la hemos descartado y se ha quedado atrás rezagada, y es importante rescatar parte de nuestra historia para en verdad ubicarnos en dónde estamos parados y por qué estamos pasando lo que estamos pasando, y desde allí construir ese proyecto creativo, artístico, incluso social, educativo, político, que nos ayude a salir definitivamente de esta situación que parecemos un perro como cuando se persigue la cola, que no acaba nunca. Sandino, estas cosas de las plataformas digitales son así, nos ponen tiempo, el tiempo se nos está terminando en este momento. Quisiéramos que cerraran porque citabas un tema de lo endógeno. Yo conocí este término, lo aprendí en Venezuela, con lo que desarrollaba el comandante Hugo Chávez, los centros de desarrollo endógenos, de adentro hacia afuera. ¿Cómo evitar que aprendamos? Tenemos que desaprender desde dentro hacia afuera y aprender desde dentro también, porque no hay un solo país que no tenga lo propio. Un país, por pequeño que sea, en cada lugar existe lo propio. ¿Cómo desde ahí realmente hacer lo que nos corresponde? Porque cuando hablamos de la deuda educativa, no es solo enseñar a leer y escribir, sino también es la cultura, es el teatro, es la pintura, es la música. De repente arman los programas educativos, pero de cultura, del arte, de la música, no aparece nada. ¿Cuánto nos hace falta y por dónde debe ir para ir finalizando este programa? Y el llamado también a la juventud salvadoreña, Sandino. Bueno, en principio, definitivamente deberíamos entonces de rescatar a la manera salvadoreña, a la manera latinoamericana, a la manera venezolana, el impulso, el reimpulso que debe tomar una revolución cultural. Una revolución cultural no es una revolución de las artes. Una revolución cultural es una revolución que implique todos los aspectos de una sociedad. Revisar nuestra educación es vital, como tú dices, para una máxima transformación, una masiva transformación. Para ello hay que revisar ¿cómo se llama? El currículum educativo, el pensum educativo. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Para qué estamos aprendiendo eso? Si es necesario, en verdad, lo que estamos aprendiendo. ¿Qué nos pudiera ayudar? ¿Cuáles temas? Hacer una gran consulta dentro de los países, junto a los maestros, a las maestras. ¿Qué creemos nosotros que pudiera ser pertinente? Una nueva pedagogía, una pedagogía propia, no la que nos instalaron las iglesias, que fueron las que se quedaron aquí educando a la gente cuando llegó a Europa. Una nueva visión de para qué vamos a educarnos, cuál es la nueva metodología. Eso es importante, un proceso de consulta con los maestros para el nuevo currículum educativo, y en ese currículum educativo hayan asignaturas como las artes, que está el teatro es importantísimo. Podemos desarrollar guiones de procesos históricos
y hacerlo obra de teatro que lo aprendan los niños, las niñas. Eso es una forma de irnos empapando de nuestra esencia propia, de nuestra historia propia. Y así las canciones, y así distintas formas de, ¿no?, hacer los instrumentos musicales, aprender a hacerlo, aprender cuáles son los ritmos. Eh, eh, Todo eso serviría para ir construyendo este nuevo ser humano, ¿no? El nuevo hombre, la nueva mujer, de la nueva cultura que deben hacer, que no podemos seguir en esta situación, o sea, de que vienen gobiernos y vienen gobiernos y vienen gobiernos, pero el meollo del problema se queda debajo de la mesa, como decía Ali primero. Hablábamos de la necesidad de cómo la cultura, el arte y dentro de ellos la música tiene que tener ese papel fundamental dentro de la currícula educativa, que es una deuda latinoamericana. Cuando uno a veces dice no puede culpar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, sino debemos culparnos a nosotros mismos, pero al final es una deuda de Estado que se han interesado en no enseñar lo necesario. Nunca se van a desarrollar nuestros países si realmente no aprendemos a conocer lo nuestro, Sandino. Sí. Bueno, y a mí no me gusta eso de los culpables, ¿no? Somos una sociedad que fue educada para competir por el poder. Y en esas circunstancias, como sociedad educada para competir por el poder, es normal, tiene sentido que toda esta sociedad esté dañada, que por donde tú metas la lupa, nadie se salva, ni la iglesia, ni los gobiernos, por todos lados, sin generalizarnos, sin meterlo en un mismo saco, pero sucede mucho, y eso quiere decir es que hay un sistema de formación, de educación que está torcido, está torcido. Aquí en Venezuela igual, aquí en Venezuela, cuando hablamos de revolución cultural, a veces, eh, vamos a decirlo así, las bellas artes, Europa, secuestró el concepto de cultura para las artes. Y, digamos, se quedó en el aire. ¿Qué significaría una revolución cultural, desarrollo cultural? Y se lo dejaron a los artistas. Eso es injusto, aunque es cierto que el arte es parte de una cultura, el arte no es la cultura. Porque entonces, ¿qué sería un maestro, una maestra? ¿Qué sería un agricultor? ¿Qué sería tantas personas que forman parte de una cultura? Con esto, Guido, lo que quiero es problematizar nuestra realidad, nuestro déficit, como tú dices, una deuda, y tenemos un déficit civilizatorio que no hemos resuelto y que tiene que ver con la educación, con el sistema educativo. Para lograr una revolución cultural debemos transformar el sistema educativo. Para lograr una revolución cultural en todos los países debemos revisar en las asignaturas de historia, las asignaturas de biología, vamos a llamar que se sumen nuevas asignaturas como la agroecología o la agronomía, ¿por qué no? Que lo aprendamos desde la escuela, y a los sistemas medios y los sistemas universitarios se potencian el conocimiento de ingeniería en la tierra, en la ingeniería agrónoma, y que el Estado promueva, impulse estos estudios, estos nuevos profesionales, por decirlo así, de una forma importante, que levante una estructura donde
donde le dé su justo valor a los conocimientos que nos ayuden a emanciparnos como sociedad. Para emanciparnos debemos pensar desde adentro, como decíamos antes, de dentro hacia afuera, no desde afuera, de cómo nos ven desde afuera hacia adentro. Debemos revisar un proceso interno, local, del territorio, de cuáles son nuestras potencialidades y cómo podemos ir reuniendo a la juventud, a la gente, a ser parte de ese proceso de desarrollo cultural. Y yo creo mucho en eso. Y yo estoy convencido que por ahí es la cosa, porque por algo, y es sospechoso también, Guido, por algo no solo El Salvador, Venezuela y muchos países del mundo, de Latinoamérica sobre todo, todavía pasan, como es, cuando concluyó el contacto, estábamos en esa conversa, pasan gobiernos y viene otro gobierno y viene otro gobierno y otras promesas y quedamos como desilusionados siempre, quedamos insatisfechos siempre, porque no somos parte participativa, protagónica de las decisiones de la máxima organización social, que es, al final es el gobierno, los gobiernos. Es la máxima organización social de todo un país, de la sociedad. Así lo decidimos, votamos por ello, son los representantes de la máxima organización. ¿Cómo es posible que siempre que nos queden mal y ese mal sabor y esa desilusión la hayamos sentido con gobiernos de izquierda o derecha? Por supuesto, los gobiernos procapitalistas, los gobiernos que están a favor y que creen que el capitalismo es la solución, con ellos siempre tendremos grandes diferencias, siempre, 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 siempre. Pero al final es un problema de la gente, Guido, y para lograr un cambio en la gente es necesario un cambio cultural. Es vital un cambio cultural, porque el capitalismo al final es ambidiestro, ¿entiendes? Puede ser de izquierda o derecha, y tú ves cómo puede repetirse la corrupción, reincide la malversación, la mentira, la hipocresía. Entonces, algo estamos fallando, y tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo educativo. Entonces, bueno, estos son temas que parecieran complejos, pero yo creo que son muy sencillos. Lo que pasa es que hay que agarrar, como dicen, el toro por los cachos. Sandino, venimos de pasar la etapa que le llamamos en América Latina el ciclo de los gobiernos progresistas. Y creo que se ha hecho mucho, pero que se falló en crear conciencia en el pueblo salvadoreño. Mucha gente, muchas veces se hicieron programas que no necesariamente los necesitaba el pueblo, pero no le enseñamos a que tenía que exigirlos, porque la verdad es que un pueblo debe de sentir la necesidad, es como los derechos humanos. Claro. Si no conociéramos qué es un derecho humano, qué son los derechos humanos, nunca los vamos a exigir. Si no sabemos cuáles son nuestras necesidades, nunca las vamos a exigir. Si nos resuelven una necesidad y no nos explicaron que nos la está resolviendo, no lo vamos a entender. Cuando uno escucha canciones, por ejemplo, aquella canción famosa que habla de la Revolución Mexicana de 1910, de Juan Sin Tierra, cuando le decían a la gente que todos vamos a tener tierra cuando haya repartición, y la repartición de 1910 no ha ocurrido todavía. Entonces, ¿qué nos hace falta? Porque yo pienso que al final dicen, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero vamos a tener que gobiernos que nos merecemos cuando realmente tengamos esa capacidad mental para exigir y realmente comenzar desde un principio, poner a los gobiernos que necesitamos de acuerdo a las expectativas del pueblo. Es así. Ahí también va a ser un factor importante, como decía antes,
los procesos de cambio de la sociedad, porque al final los gobiernos no los asumen extraterrestres, los asumen gente. Y si la gente tiene un problema con una, digamos, mala concepción de valores, una fácil disposición a fallar éticamente frente a un compromiso con su propia sociedad, con su propio pueblo, es un problema de la gente. ¿Me entiende? Si el usurero, el que vende el alimento más caro, más costoso, así también son la gente que llega al gobierno, ¿entiende? Hace sus negocios y siempre aumenta en beneficio de particularidades, decisiones que tienen que ver con, supuestamente, con algún beneficio hacia la gente, hacia la sociedad en general. Entonces, si la sociedad no es parte de un cambio completo cultural, de una revolución cultural, y la sociedad no demanda esa revolución cultural, seguirán viniendo gobiernos con que nos quedaremos insatisfechos, que quedaremos inconformes. Nos lo dicen la gran mayoría de los países del mundo. O sea, dime en qué país del mundo su sociedad no tiene críticas duras referente a las gestiones de su gobierno. Algunos más duros que otros, por supuesto, que otros países, algunos más difíciles o más oscuros que otros, más turbios, pero es una sociedad completa inconforme con el orden, lo que llaman el orden mundial. Y con esto no quiero caer en la conversa esa del nuevo orden mundial, porque al final es la gente, o sea, la toma de la conciencia de la propia persona, de la sociedad unida, es la que puede generar nuevos gobiernos. Pero nosotros esperar que venga un superhéroe, un superhombre a resolver el problema, yo lo veo muy idealista y es mi visión, a lo mejor estoy equivocado, lo veo muy ingenuo, siento que es una visión muy ingenua, muy infantil. Por eso le repito, hay que tomar el toro por los cachos, es decir, hay que afrontar el problema, afrontarlo sin timidez, sin purismos, sin creer que nadie es intocable. No, todos somos infalibles. Perdón, todos somos, nadie es infalible, todos somos capaces de fallar. Eh, eh, llámese llámese como se llame, es un problema humano, es un problema de la gente. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay que todavía aterrizar muchas ideas, hermano, para juntos definir el plan de gobierno que estemos de acuerdo en llevar adelante, en desarrollar un gran plan de gobierno que nos ayude a superar el meollo del problema. Y el meollo del problema tiene que ver con lo educativo. Es una inversión que hay que hacer, definitivamente hay que hacer. Mientras educamos, producimos, educamos y producimos y educamos para mejorar la producción y la calidad de la producción de lo que hagamos. Y volvemos y nos educamos ya. Y en ese proceso disfrutamos, nos recreamos. Está el arte que nos ayude a ser parte de esa recreación de esos espacios de entretenimiento, pero que no, a su vez ese ocio sea productivo y nos ayude a visualizar nuevas formas de vida posibles, reales, no tan distantes, tan imposibles, sino posibles. Debemos concentrarnos en lo posible, en aquello que esté en nuestras manos también, no solo en la utopía. Debemos dedicarle tiempo a lo que pueda estar en nuestras manos y el sistema educativo está en nuestras manos. Una gran consulta nacional hacia una nueva educación, estoy seguro que va a ser celebrada por mucha gente. Una consulta sobre que en los espacios de educación, de estudio, hayan huertos escolares, haya asignaturas donde te enseñan a conocer la tierra, la semilla, cómo se siembra, cómo germinan los ciclos del ambiente, etcétera, etcétera. Va a ser celebrado por toda la sociedad.
Entonces, por ahí puede estar la cosa. Ali, primera, creo que es bien importante. Siempre creo estado, los populistas siempre han estado a la orden del día. Y qué pena que sean los populistas los que más conscientes estén de la problemática de un país, de las causas estructurales de los problemas de un país, y son ellos los que, haciendo uso de esa problemática que es real, se suben, la utilizan como bandera y arrastran a todo un pueblo. Creo que hoy tenemos mucho populismo, pero el populismo siempre ha existido, esa persona capaz de entender la realidad, la problemática, subirse en ella, tomarla como bandera y arrastrar al pueblo. ¿Cómo evitar eso, Sandino? Bueno, volvemos a la toma de la conciencia de la gente. Es decir, debe haber un proceso de que digamos, vaya aclarando qué hemos vivido, vaya despejando los procesos históricos sin tanta verborrea, definiendo algo que se repite en la historia, que es el enfrentamiento entre los sectores mayoritarios empobrecidos frente a sectores minoritarios que se siguen enriqueciendo también por producto del trabajo de las grandes mayorías. Es importante ese equilibrio, es importante entender que hace falta un mejor equilibrio, una mejor organización social. Repito, la máxima organización social, y esto no es filosofía, esto es en todo caso sociología o en todo caso política social. La máxima organización social son los gobiernos. Y ella debe responder a una gran organización en masa, por decirlo así, una gran organización social, que es la gente. Debe haber un llamado, los que aspiran el poder político, si quieren en verdad ser parte de una profunda transformación, deben incluir en sus proyectos de país los cambios en lo educativo, pero no un simple tema de inversión, que es importante, ¿no? En la infraestructura, etcétera, etcétera. En los salarios, en la remuneración a las maestras, a los maestros, eso es importantísimo. Sino también en el nuevo currículum educativo, en cuáles asignaturas en verdad nos hacen falta que revaloricen al ser humano desde el punto de vista de la recuperación y la construcción de valores históricos y de nuevos valores en este contexto de la globalización. Dice un sociólogo por ahí, de la globalización negativa, que es la que nosotros padecemos, que parecieran que son decisiones locales las que rigen nuestro destino, pero al final son decisiones de los grandes países del mundo que se llaman más desarrollados y nosotros copiándolos a ellos por querer también desarrollarnos. Eso nunca va a ser posible, nunca vamos a alcanzar lo que otros países, al menos que querramos ser también potencia en las armas, potencia en las invasiones de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Potencia en lo malo, potencia en lo negativo. Si queremos ser potencia en lo positivo, debemos buscar en nosotros mismos, como sociedad, como territorio, como ambiente, como inteligencia. Y los partidos, repito, los grupos, las organizaciones políticas que aspiren la toma del poder político, deben incluir con fuerza, con mucha fuerza, la transformación cultural, la gran revolución cultural que tiene que ver con la salud, con la educación, la promoción alimentaria nutritiva, la educación, como dijimos antes, el nuevo sistema educativo, un nuevo sistema educativo definitivo, debe tomar en cuenta áreas sensibles para la sociedad, como la ingeniería
vamos a hablar de cosas sencillas, hermano, de los motores del refrigerador, pues. ¿Quién hace los motores de los refrigeradores en El Salvador? ¿Son importados o son hechos en El Salvador? Respóndeme eso, hermano. Son importados. Son importados. Así es, la mayor parte de Latinoamérica es así. Eso es sospechoso, porque al final quienes hacen esos motores es gente como ti, como tú y como yo, que nos ha impedido a conocer, más allá de comprar patentes y hacer un proceso de ingeniería inversa y de aprender cómo se construye y cómo está compuesto estos motores, esta tecnología, que nos ha impedido a nosotros hacerlo nosotros mismos. ¿Qué nos impide? Y si no tenemos todas las materias primas para hacer eso, ¿qué nos impide, digamos, como política, firmar acuerdos de cooperación con otros países en Latinoamérica que sí lo puedan tener? Y así poco a poco iremos construyendo el proceso endógeno de independencia material para poder hablar de independencia, de otro tipo de independencia, de la independencia política, social o cultural. Mientras no avancemos en la independencia material, en la independencia concreta, palpable, en la soberanía concreta, material, no podremos avanzar en otro tipo de soberanía. Entonces, al entender eso, nuestro discurso ya no puede ser tan demagogo ni tan populista, sino más bien atrevido. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho antes. Nosotros tenemos cuánto tiempo dependiendo del trabajo extranjero, de la importación. Yo creo que ya es suficiente. Ya para lograr la independencia o digamos la libertad, para lograr, digamos, liberarnos como territorios, tenemos que lograr la independencia material y eso tiene que ver con la independencia educativa, cognitiva, intelectual, eh, social, que se esparza a través de todo un sistema educativo, recreativo, y las artes serán un gran apoyo en la promoción, en la divulgación y difusión de estos conocimientos, de estos avances. Sandino, dos preguntitas cortas para finalizar. Todos debemos hacer ese análisis. La cultura, el arte, la música, los cantores como lo eres tú, como lo fue tu padre Ali Primera, como lo fue Víctor Jara, como lo son los Mejía Godoy, como lo es Inti Limán y Quilapayún. ¿Qué nos ha dejado, qué nos ha venido a dejar al descubierto el COVID? Estamos en una pandemia en donde el 95% de la población mundial, creo yo, que no la habíamos vivido. No la vivió tu padre, no la vivió Víctor Jara, no la has vivido tú, la hemos vivido hoy, primera vez en la historia. ¿Qué nos viene a dejar al descubierto esta pandemia? Bueno, muchas cosas, digamos, nos quedará por aprender, ¿no? Yo creo que todavía, como dicen por aquí en la jerga de béisbol, esto pica y se extiende, pues. Es decir, esto todavía va a durar mucho. Todavía el COVID dará mucho que hablar, dará mucho que hablar. Una gran cosa que nos sigue demostrando es que como humanidad estamos muy vulnerables. Como humanidad, nuestros gobiernos no tienen capacidad de salvarnos a nadie, o de salvarnos a todos, al menos, de salvarnos a todos. En el modelo cultural capitalista, que es el que existe hoy por hoy, solamente se puede salvar el que tiene dinero. El que tiene dinero es el que es libre. Él sí es libre.
ese ser humano sí goza de la libertad en este mundo, porque si llega a matar a alguien, paga los jueces o se escapa, agarra sus aviones, su avioneta, su helicóptero y se va para su propio territorio que él habrá comprado o ella. Y si sufre de una pandemia, comprará sus propias máquinas para respirar, aunque yo dudo que se salve. Aquí mira cómo se han enfermado y se han muerto personas de todos los sectores sociales. Pero volviendo al hecho de la máxima organización social, que son los gobiernos, ahí vemos que nosotros como sociedad estamos todos desorganizados, toda la humanidad, hermano, toda. Por ende, los gobiernos no pueden hacerse cargo de toda la sociedad. Es mentira, es mentira. Es una gran verdad que se devela en este tiempo. Que los grandes gobiernos poderosos del mundo, que hablan de la paz del mundo y que se van a encargar de la paz del mundo, no pueden ni siquiera encargarse de toda su sociedad. O sea, si se llega a enfermarse, si se llegara a enfermar, bueno, veamos la tragedia de Ecuador, la tragedia de Perú, la tragedia dolorosa de Brasil, la tragedia de Estados Unidos, que es dolorosa. Nosotros jamás nos alegrará el sufrimiento del ser humano. Ya con eso nos damos cuenta de que no hay independencia, ¿viste? No hay libertad. Los países no son independientes. Llega una enfermedad que se nos escape de las manos y listo. Morirán cientos de miles de personas. Y Sandino, pero siempre escuchamos a los presidentes que dicen que están por el pueblo, que es el pueblo el primero, que es el pueblo el segundo, que es el pueblo el tercero, una gran farsa y medio mundo se lo cree, cuando realmente es cada quien que a partir de generar capacidad tiene que defenderse a sí mismo. Por supuesto que los gobiernos están obligados porque son los que deberían de distribuir de mejor manera los impuestos que el mismo pueblo. No hay una sola libra de arroz, una sardina que regale el gobierno, que de él entregue el gobierno, que no sea el impuesto del pueblo. Sandino, una cosa se me olvidaba. Todo mundo cuando hablamos con Sandino Primera saben que estamos desde Venezuela. Yo no sé si de Caracas, pero ¿de qué lugar específicamente estamos llevando la transmisión de Venezuela? Desde Caracas. Estamos aquí en Caracas, al sureste de Caracas. Al sureste de Caracas. Para finalizar, Sandino, el llamado con amor, con capacidad, con ternura, como lo decía tu padre Ali Primera, sobre todo para la juventud salvadoreña. Bueno, gente, este tiempo a lo mejor suena como a disco rayado, pero este tiempo definitivamente nos enseñará mucho. Y o aprendemos o simplemente volvemos a la anormalidad que se normalizó, o aprendemos que somos un solo planeta, una sola humanidad, un solo pueblo al final, todos vulnerables, todos indefensos a la hora de la chiquita, ¿no? A la hora de la verdad. Y que nos queda casi todo por hacer. Este es mi gran llamado a todos nosotros, a toda la gente, que nos queda casi todo por hacer. Cuando nosotros hayamos hecho casi todo, donde hasta el calzado, la medicina, los vehículos, los motores, en gran medida tenga que ver por nuestro esfuerzo, tenga que ver por nuestro pensamiento, nuestra inteligencia. Después de todo eso, si aún así creemos o queremos mandar todo para el demonio, bueno, hagámoslo,
pero ahorita no, cuando nos queda casi todo por hacer, cuando hasta los celulares, por lo que estamos hablando, las computadoras no las hacemos nosotros. Debemos avanzar en eso. Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por desarrollar, tenemos una humanidad que humanizar, y con tanta tarea, con tanto por hacer, yo creo que es motivo mayor para salir con la frente en alto, el corazón inmenso, a ser mejores seres humanos. No se trata aquí de hablar de santos, ni nada que ver, ni cosas perfectas. Se trata simplemente de ser mejores seres humanos para lograr ser una mejor humanidad. Ser humana, la humanidad. Y es, digamos, en lo que nosotros nos queremos esforzar, en ser parte de esa generación que aspira ser mejores seres humanos. Saludo al mundo entero, saludo a nuestra querida América Latina, nuestra América Morena, saludos al pueblo bolivariano de Venezuela, a la patria que soñó Simón Bolívar, saludos al pueblo salvadoreño, saludos a la memoria de este gran cantautor venezolano, Ali Primera, y que este día hemos estado conversando con uno de sus hijos, Sandino Primera. Sandino, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Caracas, Venezuela. Un abrazo hasta San Salvador. Gracias por el contacto. Seguimos, aquí estaremos, seguimos. Falta mucho por hacer. Muchas gracias.